la evolución de la idea moderna de evolución y las causas y consecuencias de su decadencia. Atravesamos un momento histórico de extremos y confrontaciones, no solo sociales o políticas, aunque también. Miremos, por ejemplo, la contrariedad entre estos dos discursos simultáneos. Mientras las noticias en tecnología nos hablan de avances de la edición genómica y nanomedicina, de la extensión del tiempo vital, de los impresionantes nuevos medios de transporte, progresos en robótica, inteligencia artificial y la automatización, creando mundos alternos con la cibernética, además de la exploración de otros planetas, lunas o asteroides, exoplanetas y largo etcétera, tenemos del otro lado, como si no se tratara del mismo mundo, un discurso muy distinto sobre la certeza de una inminente, irreversible, drástica y devastadora transformación ecosistémica que afectará lo que ha sido nuestro planeta durante cientos de miles de años. Allí escuchamos sobre contaminación, escasez, merma poblacional y crisis de recursos hídricos, energéticos, alimentarios, que darán más temprano que tarde las características específicas de este medio ambiente que desde hace décadas hemos degradado a una velocidad y violencia que parece ser imposible su recuperación. Lo que aquí tenemos es casi un campo discursivo enfrentado, como si se tratara de dos mundos galopantes en sentido opuesto, a punto de estrellarse uno con el otro. El discurso tecnológico, por un lado, en su versión optimista, y el desafío climático, la maravilla y la ruina. Para entender mejor esas contrariedades y su relación en el intrincado panorama global, he pensado en desentrañar dos conceptos desde una perspectiva histórica densa pero amena, espero. El concepto de evolución y el concepto de extinción. Estos han sido vistos como contradictorios, aunque la palabra contradicción no es suficientemente justa para describirlos. Mientras la evolución alude a los cambios que ha tenido, digamos, la vida tal y como la conocemos, desde su oscuro origen, digamos, la extinción se relaciona más a los cambios del medio ambiente que de alguna manera han hecho posible la primera. Les invito a ser parte de estas 4 sesiones, donde haremos una deriva sobre 500 años en la formación paleontológica de estas dos nociones a lo largo de nuestra agónica modernidad. Pasando por personajes e ideas que nos hablan desde su remoto pasado con la fuerza suficiente para sacudir el presente, es decir, en medio de la sexta extinción. Le haré prioridad a las ideas previas y posteriores al famoso texto de Darwin de 1859, ya un poco trasnochado, teorías modernas llamadas predarwinianas y otras que surgen inmediatamente después, afectando la famosa hipótesis de la selección natural y haciéndola hoy en gran medida irrelevante, incluso si alguno tuvo la intención de actualizarlo. Desde las nefastas teorías del llamado darwinismo social hasta los extraordinarios hallazgos sucesivos en genética, mutación o coevolución. Los detalles del curso lo tienen a continuación y espero que nos podamos ver allí. Hola Emilio, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación. Bien. Emilio, estamos ahorita reunidos para hablar de un proyecto que su merced ya lleva iniciado hace bastante tiempo, pues que tiene como un que fue una serie de charlas que usted dio inicialmente el año pasado, si lo tengo claro, y ahora el proyecto es adaptar, transformar esas charlas para convertirlas en un curso
que está ofreciendo a través de internet para que la gente se inscriba y le escuche su merced hablar en torno a una problemática que está agobiando a la especie en su conjunto, que es la derivada de las problemáticas gravísimas en términos de costo ambiental, costo humanitario, costo social, costo político, de como una sobreproducción, una sobreevolución de la idea de desarrollo, una sobreevolución en el sentido como más nocivo, como con esteroides, como un cáncer incluso, del desarrollo y la idea de progreso modernos que pues han puesto al planeta como en una crisis respecto al daño que como especie le estamos haciendo. Entonces quería, para empezar, Emilio, preguntándole eso, ¿cómo fue el proceso inicial de este curso, sobre todo relacionado con esas charlas que realizó antes? Curiosamente, cuando lanzo el proyecto y el video, digamos, tráiler, ¿no? de promoción, un amigo artista me dijo, pero esto no es de arte, ¿no? Y en realidad el punto de partida sí lo fue. Estaba escribiendo textos puntualmente para exposiciones, para obras de Alicia Barney y Adrián Gaitán, y sentía que las temáticas me llevaban a investigar más en otras cosas, puntualmente, históricas sobre el petróleo, sobre la contaminación, sobre el cambio climático, por decirlo así, y lo que tuve son el descubrimiento de un montón de autores, de un montón de autores desde el siglo XVII, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces, y autores que no están en el mapa de mucha gente, por decirlo así, que me parecieron fascinantes. Entonces, ¿cómo votar esto, no? ¿Cómo aprovecho en un momento un texto de un artista para meter a un autor sumamente raro, ¿no? De 1800 o de 1700 y pico, ¿no? Y yo dije, esto no tiene sentido, mejor lo transformo en un curso independiente, ¿no? Que yo creo que tiene mucho interés para el arte, pero no está centrado en arte. Van a haber unas cosas ahí que tienen que ver directamente con problemáticas visuales, pero no es el corazón del trabajo, ¿no? Básicamente la idea es desentrañar como el concepto de evolución y el concepto de extinción en un proceso de transformaciones también, curiosamente, a lo largo de 5 siglos, vamos a decir, hasta lo que se entiende ahora, ¿no? Creo que el cliché siempre es pensar de que la evolución es un concepto que introdujo Charles Darwin, eso es un completo error. Digamos, lo que se llama el mecanismo de la selección natural es lo que yo creo que es menos relevante ahora para pensar los procesos que sobre todo tiene la humanidad en este momento. Es intrascendente. Ese es un poquito uno de los conceptos. Y hay otras cosas que están hablándonos más bien de cómo hemos construido unas mecánicas que también están haciendo daño, digamos, al medio ambiente enorme, pero unas mecánicas en donde ya no se necesita, por ejemplo, tener una espalda ancha y unos brazos robustos, digamos, sino una cuenta bancaria, ¿no? Por decir así, ¿no? Mucho más robusta que los brazos. Sí. Entonces, creo que hay una serie de mecanismos que tienen que ver sociales, que tienen tecnológicos, que son, se puede decir, absolutamente biotecnológicos, que han construido, digamos, un mundo que ya no es natural, que es quizá más salvaje, ¿no? Pero no es silvestre, en donde la selección natural podría haber tenido un rol, y donde ahora es absolutamente innecesario. Entonces, esa es una de las ideas, digamos, que se va a trabajar dentro del curso. Pero me interesa hacer como el panorama histórico. Autores, libros, autores, libros, autores, libros, que yo he considerado, digamos, relevantes en esa metamorfosis, digamos, de esos conceptos. Ok, y ahí entonces, con base en esas preocupaciones, su merced articula entonces un temario, un contenido para realizar presentaciones. Esto fue en Nariño, ¿sí? Sí, lo que pasa es que hay toda una historia también con eso. Yo lancé el curso en octubre, pensaba lanzarlo en octubre, tal y como lo estoy haciendo. Octubre de 2022. Sí, en octubre del 2022. Pero ocurrió una de estas tragedias imprevisibles, que es que me robaron un computador en donde tenía prácticamente el curso completo, además de mi cabeza, digamos. Entonces, conforme el tiempo pasa y uno sale del trauma, se puede decir,
Uno llega también a algunas conclusiones que a mí me pareció está interesante, ¿no? Había estado investigando varios meses el tema de la extinción, y cuando te roban un computador tú dices, la extinción no es otra cosa que una gran pérdida, y no es una pérdida, digamos, de un aparato, sino una pérdida de cientos de miles, millones de especies, ¿no? Entonces, perder un computador puede ser la cosa más frívola, digamos, que nos afecte ahora, ¿no? Aunque sí nos afecta, y me permitió de alguna manera pensar en eventos post-extinción que me hicieron recuperar el curso de una manera mucho más interesante de lo que lo tenía en el computador. O sea, quiero decir, me costó varias semanas, ¿no? Pero ya sabía exactamente los libros que tenía que buscar, los que tenía que descargar, las lecturas que ya había hecho, los autores que ya había revisado, ¿no? Reconstruir un Casi que el robo implicó una labor de edición de toda esa información que había recogido. Yo creo que de síntesis. Exacto. O sea, más bien es como cuando, digamos, puedes perder tu biblioteca, ¿no? Pero en momentos determinados tú sabes cuáles son los libros más importantes que perdiste allí. No vas a recordarlos todos, pero sabes inmediatamente, digamos, cuáles son los mejores o los que vas a extrañar más, vamos a decir, ¿no? No lo puedes hacer cuando tienes la biblioteca y te van a decir que la vas a perder, porque no sabes escoger nada. Todo es importante, todo es relevante, todo te está simpático, pero, digamos, después de que la perdiste, tú sabes exactamente lo que es lo necesario, lo absoluto, lo imprescindible. Y creo que me permitió construir desde allí el curso por completo. Y creo que tiene mucho más coherencia ahora que como lo tenía. Creo que era más disperso en octubre. Por supuesto lo reconstruí para una cátedra, para un seminario que dicté en la Universidad de Nariño. Dicto una maestría normalmente en diciembre. Y es una maestría de arte contexto extraordinaria que tiene ya 4 cortes. Y lo reconstruí allí, y lo he mejorado, digamos, para una versión más extensa en estas 4 sesiones que ofrezco virtualmente, porque es bien difícil juntar gente en un solo lugar en un mismo tiempo. Y me parece que es mucho más coherente hacerlo a través de internet. Ok. Y pues de hecho hay también como una pertinencia respecto al tema y a uno de los canales que vienen a ser como espacios de opinión, difusión de noticias, las propias redes sociales de las personas como que se implican en esta preocupación que es Internet, es decir, esta discusión en un contexto como de prevalencia de los medios masivos de comunicación o de la gran prensa, esta discusión no se habría ventilado tal como se ha venido ventilando, digamos, en la última década, por ponerle una datación. Ahí quería preguntarle, Emilio, respecto a las personas que asistieron a este curso en la Universidad de Nariño, ¿qué preocupaciones tenían respecto a lo que usted les presentaba? Sobre todo teniendo en cuenta el contexto de la maestría de arte y contexto. Digamos, hay un poco paralelo con el cuestionamiento que le hacía este artista, como preocupaciones en torno al arte, al análisis de contexto para realizar proyectos artísticos o cuestionar incluso la misma labor de la producción de arte, no sé, como generación de contaminación, por decir cualquier cosa. Como es una maestría de investigación-creación y la gente viene de diferentes especialidades, yo no los conocía, yo me encuentro con ellos, tenían varios proyectos distintos, culturales en diferentes lugares, en diferentes espacios, no solamente de Nariño. Yo creo que más bien como que este tema les toca porque nos toca un poco a todos, y de alguna manera hay algunos que estaban hiperconectados por las cosas que estaban realizando como proyecto y hay otros que vieron conexiones después, ¿no? Pero yo creo que esto como que digamos, trasciende el fenómeno estético, artístico, cultural incluso, ¿no? De hecho, hay mucha gente vinculada con geología, con ornitología, con, digamos, ecología puntualmente, que están interesadísimos en el curso y no tienen nada que ver con arte. Creo que va a funcionar un poquito para todos, la verdad. Y yo creo que es una preocupación de las artes visuales contemporáneas súper fuerte, precisamente porque es la base, parece, por la que nos estamos más o menos moviendo en las últimas décadas. O sea, la conciencia de la crisis del cambio climático tiene 50 años, tiene mi edad casi, y todo más. Me parece que lo que ha pasado en la última década es que se ha generalizado
pero las publicaciones que alertaban sobre el cambio climático tienen ya 50 años. Por supuesto, estaban dirigidas a políticos, estaban dirigidas a empresarios, estaban dirigidas, digamos, a las élites, ¿no? Para que vean cómo transformarlo, y apareció un movimiento negacionista fortísimo que ha retrasado una toma de conciencia que ahora está en los niños. Y eso me parece que es un logro. Creo que nos ha costado mucho tiempo porque el daño ha sido mucho más rápido que la posibilidad, digamos, de resiliencia, si puedes decir, o de, digamos, contravenir o contrarrestar, ¿no? Ese movimiento de destrucción tan acelerado, ¿no? Que se ha producido, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé si el cambio va a ser posible. No es tampoco, digamos, una intención de hacer un llamado o una alerta a los digamos, funcionarios políticos, etcétera, que podrían tener, digamos, alternativas, digamos, políticas, sino yo creo que está más bien dirigido a todo lo demás, a los que vamos a sufrir de alguna manera el impacto, ¿no? De esa falta de políticas o políticas a destiempo. Y creo que también es, en cierto sentido, no es un curso, normalmente uno piensa que un curso teórico no es un curso práctico. Yo creo que es un curso absolutamente práctico. Es un curso absolutamente práctico, no solamente porque la filosofía es práctica, como me decía hace un momento usted, su merced, sino que también pienso que el problema lo tenemos tan delante, ¿no?, que no va a salirse de una temática continua e intensificada en los próximos años. ¿No? Y en ese sentido creo que los conceptos y las ideas que se van a vertir en este curso a mí me han parecido fundamentales para entender muchas cosas y para también confrontar muchas cosas de los que están pasando básicamente ahora, ¿no? Emilio, de hecho, otro de los elementos que hay que destacar es el lugar de origen. Me refiero como al lugar donde inicia usted esta investigación previa, pues la configuración del material para después desarrollar el curso. Es que su merced va a dar el curso en un país que, para fortuna pues de su ciudadanía, decidió acometer un cambio político, y dentro del cambio político que se dio, pues se eligió un presidente que tiene estas preocupaciones y que de hecho ha realizado estudios en torno a sostenibilidad ambiental y problemáticas de crecimiento y desarrollo desaforados. En ese sentido, recuperando como o volviendo a ese contexto, ya me estoy adelantando un poco respecto al contenido del curso, pues sin querer hacerle spoilers, pero quería preguntarle como por pensadores latinoamericanos que usted haya trabajado o que esté trabajando para realizar esta indagación. Curioso. Yo creo, por ejemplo, que en esos 500 años los desarrollos teóricos se generaron, los más interesantes que encuentro se generaron en Europa, pero no a espaldas de América Latina, vamos a decirlo así. Y por eso, cuando hago historia del siglo XVII, XVIII, hay diálogos con América Latina, pero no hay autores. El impacto, por ejemplo, de la teoría de la selección natural en América Latina fue desastroso, porque tuvo un componente racista brutal. Pero, digamos, la teoría de la selección natural no se hubiera construido, o sea, se debe a dos autores, no solamente está Charles Darwin. Yo creo que mucho más interesante es Alfred Russel Wallace, que además es coautor de la teoría de la selección natural y desaparece de alguna manera, ¿no?, digamos, en la cultura general, pero es mucho más interesante que Darwin en muchos sentidos como persona. Pero el tema es que ambos estuvieron en América Latina, ¿no? Hicieron unos viajes. El viaje a Galápagos es épico en ese sentido. Y entonces la Patagonia, Brasil, la compilación que tiene Darwin, o sea, la teoría no hubiera sido construida sin el viaje a Latinoamérica. Sin América. Okay. Perfecto. Y eso me parece fundamental, porque además lo que dice sobre el gobierno actual, sobre Petro puntualmente, ¿no? Creo que, o sea, teníamos, si no me equivoco, en el 2019, no sé qué pasó después, 2020 o 2021, Colombia se había convertido en el país con más líderes ambientales asesinados en el mundo, ¿no? Y además un país con una biodiversidad monstruosa, o sea, por decir así. O sea, monstruosa en términos positivos. Sí, ¿no? Por supuesto, pero también en riesgo tal que el daño ecosistémico que se le puede hacer a Colombia es un daño global. O sea, puede ser un síntoma enorme
del inicio de una catástrofe, digamos, sucesiva, sin remedio, ¿no? Y como que en crecimiento exponencial. Por eso me parece también que Colombia juega un papel así fundamental, importantísimo, ¿no? En una situación global de catástrofe inminente, ¿no? Y las políticas que se vayan a implementar y las maneras en que vayamos a afrontar las transformaciones se hace como fundamental. O sea, estoy esto como, también como una coyuntura laboratorio respecto a qué se hace ahorita respecto al futuro y cómo se puede marcar, por ejemplo, políticas a nivel global. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que está pasando ahorita en el encuentro de Davos, ¿no? Que llegan como el lobby de las petroleras, el lobby de los mineros, el lobby de los, pues, de los grandes corporativos a decir, no, todo bien, vamos a intentar como mejorar la evaluación de esta crisis, mientras tanto llegan desde otros países, me refiero a los representantes de Colombia, decirles como no, la cosa del decrecimiento no es un chiste, es necesario hacerlo y el gobierno colombiano, los representantes del gobierno colombiano han insistido bastante en ello y pues para fortuna de la opinión pública del país como que el cubrimiento en algunos medios ha sido como riguroso respecto a la manera en que ellos han presentado estas problemáticas. Me refiero a ministra de Minas, ministra de Ambiente, el mismo Gustavo Petro, hablando al respecto. Ahí quería volver entonces un punto respecto a entonces esa tensión que habría entre autores en el curso y es, bueno, ok, América va a ser como nodal respecto a esa manera como su merced se acerca a mirar como el proceso de la construcción de la teoría de la evolución o del desarrollo del sistema de pensamiento darwiniano y después su merced dice como que en Europa se produce la teorización, en América se hace laboratorio, ¿sí? Yo creo que más bien es por la época que estoy entrando, porque si es el siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Que son las bases, lo que ocurre, por ejemplo, ya en el siglo XX ya no está tan concentrado en Europa. Ahora, ¿sería Estados Unidos? Muchos de Estados Unidos, pero de América Latina también. Ok. Y por supuesto, o sea, tienes además también como que en el siglo XVII y XVIII un machismo exacerbado porque no, las mujeres no entraban en las sociedades, digamos, científicas, ¿no? Casi por ley, ¿no? Entonces hay una exclusión muy fuerte y hay personajes femeninos que contribuyeron, digamos, a la paleontología, a la geología, que han sido recuperados muchos después, ¿no? También se va a hablar de alguno de ellos, pero es también parte de una historia, se puede decir, de nuestra civilización y las características de nuestra civilización desde el nacimiento de la modernidad también. Nacimiento de la sociedad industrial, nacimiento de la modernidad, digamos, post-descubrimiento de América, y toda una serie de ideas que de alguna manera yo creo que tienen, se puede decir, una vigencia, pero una historia también. No han sido las mismas ideas, han sido además muchas teorías de la evolución, muchas teorías de la extinción, ¿no? Y de alguna manera por momentos han primado unas más que otras, pero se puede decir que nunca se han cancelado las anteriores del todo, al punto que ahora muchos están recuperando ideas de otros autores del siglo XVII y XVI para hablar sobre lo que está pasando ahora, actualmente, en términos, digamos, de transformación biológica, por decir así, ¿no? Ahí aparece una pregunta como necesaria respecto a la materialidad, a los objetos, sobre todo pensando en el hecho de que como especie incidimos en ciertos, sí, voy a utilizar la grosería, recursos que se extraen de la naturaleza para ser transformados, sometidos a procesos de manufactura para después ser aprovechados o explotados en términos de, no sé, distribución y venta. Ahí quería preguntarle respecto al énfasis de su curso. Sí, hay un componente teórico de análisis de teorías, de múltiples teorías de evolución, por ejemplo, como su merced lo destaca. Ahí quería preguntarle respecto a las materialidades y a esos filósofos de la objetividad actuales que están como también muy en boga o están en auge, más o menos como desde 2007 en adelante. ¿Su merced va a trabajar con ese tipo de filósofos o ese tipo de acercamientos? De hecho, a mí me ha parecido muy interesante, por ejemplo, el recorrido temporal, cronológico que se hace de autores y teorías, digamos, en plano, digamos, de debate, de pensamiento, por decir así, porque eso acompaña también unos procesos técnicos de lado. O sea, si tú vas 500 años, es como digo, el nacimiento de la sociedad industrial, que además es el que detona todos los índices de contaminación, ¿no? y de extinción de especies que empiezan a registrarse a partir de 1500 y pico, ¿no? O sea, todos los que yo he revisado
la curva es así, desde el nacimiento de la sociedad industrial hacia arriba, ¿no? El capitaloceno que algunos llaman. Sí, antropoceno, el capitaloceno. Y de pronto es así, la curva es así, es ascendente. Entonces, también lo que tenemos allí, es curioso también, es como, digamos, los procesos de producción de energía. Allí, en la sociedad industrial, empieza el carbón y el vapor. Poquito después, la electricidad está vinculada casi. Tú sabes que Charles Darwin escribe su libro El origen de las especies 3 meses después, lo publica, vamos a decir, 3 meses después de que el primer pozo petrolero es perforado con función comercial, es perforado en Pensilvania. Okay. O sea, son 2 eventos que no tienen nada que ver, vamos a ir uno con el otro. Pero usted nos permite esa dilación, claro, parte de la practicidad del curso, ¿no? Exactamente, y tenemos pues un siglo XX con una serie de críticas, como digo, a destiempo, en donde empieza a hablarse de una transición energética desesperada, ¿no? Por supuesto, el tema de la guerra en Ucrania ha forzado, digamos, no solamente a ver la dependencia que se tiene de carbón, gas natural y esas cosas que parecían del siglo XVII, ¿cierto? ¿no? Sí, como eso ya lo superamos, ya somos digitales, no, es como, no, amigos. No superamos nada, igual como que el capitalismo no ha sido, digamos, etapista, en el sentido de que no es que empezó, digamos, se puede decir, un capitalismo mercantil, pasó a uno liberal, y pasó a uno neoliberal, y otro, el que tenemos ahora, que no sé cómo llamarlo, pero en todo caso, no es que se dejó la esclavitud. Ya. O sea, nunca ha sido cancelar. Igual como una persona, yo creo, ¿no? Que uno puede decir que uno es bebé, niño, adolescente, joven, adulto mayor, pero nunca cancela las etapas, ¿no? Entonces siempre puede regresar en cualquier momento a una infancia, ¿no? Temporal, momentánea, ¿no? A una adolescencia, ¿no? Súbita, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que hay digamos, cosas que pueden primar en determinados momentos, pero siempre las otras están conviviendo allí. Entonces, a darnos cuenta de que somos absolutamente dependientes del carbón, a pesar de que, pues, digamos, la energía nuclear es completamente del siglo XX, ¿no? Y se está hablando de fusión nuclear para el siglo XXI, y de otras más formas de producción energética. Quizás estas no vamos a cancelarlas al 100%, pero creo que... O sea, usted dice que la sustitución de los fósiles no me parece que sea tan rápida. Debería serlo, pero no lo va a ser. Yo creo que yo me adelantaría a decir que, por ejemplo, que mientras existe una opción, siempre hay gente que la toma. Ya. O sea, la única forma de, digamos, impedir algo es prohibiendo. Okay. Y cuando lo prohíbes, lo que pasa es que siempre hay alguien que va a tomar la opción. O sea, por supuesto que el asesinato no sé que está prohibido, pero no quiere decir que no ocurra. Y entonces lo que yo creo es que estamos también en una era con unas libertades individuales tan fuertes que mientras, digamos, se pueden tomar decisiones, se puede decir macro, van a haber movimientos micro en favor y en contra de los procesos. Y eso es lo complicado de nuestro mundo, digamos, de libertades. Además, los conflictos que ello puede generar, ¿no? Sí, claro. O sea, pues, me vi un documental sobre el método de edición genómica hace unos años, sobre esto de CRISPR-Cas9, en realidad se llama así. Y están, digamos, empezando algunas empresas no oficiales a venderte paquetes por internet para que tú te inyectes determinadas cosas en tu propio cuerpo, ¿no? Para una transformación de tus propios ADN, ¿sabes? Esto entonces es puro capitalismo cyberpunk, sí, con toda. Lo que ocurre es que nosotros pensábamos que digamos, de la industria farmacéutica era la única que iba a suministrar, digamos, lo que es la salud o las campañas contra determinadas enfermedades, pero ahora están apareciendo, digamos, médicos y laboratorios de garaje. Entonces, puede haber un mercado negro, se puede decir también, de una serie de transformaciones biotecnológicas que antes pensábamos que solamente eran posibilidades de grandes compañías con millones y millones y millones de dólares. No, ahora con unos cuantos miles de dólares puedes tener tu pequeño laboratorio en donde alguien piensa que puedes convertirse en algo así como el inventor de la Mac,
¿no? Entre dos programadores jóvenes universitarios, ¿no? Que de pronto crean un supercomputador en su casa. Entonces estamos hablando de eso, pero en biotecnología. Okay. Ocurriendo ya. O sea, es un momento muy difícil, yo creo, para que esas libertades individuales que sí me parecen por muchos aspectos bien ganadas, se nos han ido de las manos en otros aspectos, ¿no? Todos los movimientos antivacunas, todos los terraplanistas, o sea, piensan que les estamos violando ciertos derechos, vamos a decir, y muchos religiosos también, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una especie de fragmentación de fanatismos que es un caldo de cultivo muy complejo y poco probable para que la humanidad tome una sola dirección, por decirlo así. Y posiblemente tome una dirección que sea mayoritaria, pero atomizada por otros lados, trabajando en contra, a favor, cercana, intermedia, ¿no? Van a ocurrir también. Y va a ser difícil reprimirlas todas. Eso es lo que pienso. O ponerlas a dialogar también. Ahí quería volver entonces ya a la estructura del curso y es cómo está configurado. Entonces, ¿son cuántas sesiones y más o menos qué temas tendría cada una? Yo tengo una primera sesión que es abierta, es la única, que también es como una invitación adicional, digamos, a las que ya se están haciendo por redes, y está estructurado de esta forma. La primera sesión es como, digamos que he hecho como una especie de mapa estratigráfico, ¿no? Que uno tiene para las, digamos, edades geológicas, los eones, los periodos, ¿no? De la historia de la Tierra. Y identifico, digamos, el siglo XVII como una especie de precámbrico. O sea, el cámbrico es el periodo geológico en donde la vida tiene un boom, una primavera. O sea, la mayor biodiversidad, digamos, aparece en el cámbrico. Pero estas son las ideas, digamos, que sobre evolución y sobre extinción, protoideas, ¿no? Que se están planteando en los inicios también del pensamiento científico. Están creando los métodos para comprobar las cosas que están proponiendo. Entonces, esa es la primera sesión, básicamente el precámbrico. La segunda es el cámbrico y triásico, digamos, la grande era de los saurios. Ahí también están los más consagrados, digamos, pero también los anteriores, que sin ellos esas teorías no habían sido posibles. Y la tercera, se puede decir que es el antropoceno, ¿no? O sea, pienso hablar ya de un post-darwinismo, todas las teorías posteriores, descubrimientos de ADN, cosa que Darwin absolutamente desconocía, de los genes, edición genómica y todas esas cosas, para llegar también a hablar un poco de las tecnologías que están poniendo en jaque, digamos, las teorías previas, ¿no? Eso, son las tres sesiones siguientes. Ok. Ahí, entonces, hablando de esta última sesión, quería preguntarle respecto, o si lo contemplan, no necesariamente tiene que ser así, la aparición de dos sujetos que vienen a ser como caricaturas, síntomas de ese capitalismo cyberpunk. Es uno, Elon Musk, que quiere, a como de lugar, encontrar planetas para terraformarlos, y el otro, Mark Zuckerberg, que quiere hacer un planeta digital para que nos vayamos al planeta digital y mierdero lo dejemos ahí, como simplemente paguemos facturas y nos metemos a su puto Facebook y ya. ¿Ahí cómo lo maneja usted o si eso daría para otro curso? No, está un poco dentro. De hecho, en uno de los cursos que edité para la Universidad de Nariño también tenía que ver con el metaverso. El multiverso y el metaverso, en realidad. Pero en todo caso, a mí me parece increíble, ¿no? Porque de pronto, sí, ahora tuve una conversación con ChatGPT hace una semana, hablando de evolución. Todo el mundo ahora habla con ese oráculo, ¿no? Ya no es Google. Pero me interesaba conversar sobre evolución. Pero evolución de la humanidad y la inteligencia artificial entrando en esa historia de la evolución, hacia dónde iría, digamos, o si la inteligencia artificial hacia dónde va a evolucionar, especulando, y también cómo piensa que la interacción inteligencia artificial y humanidad va a contribuir ¿no? a unas transformaciones biológicas también, no solamente mentales, ¿no? Esa conversación va a ser también parte del último curso. Una sorpresa. Una sorpresa, sí, porque todavía estoy conversando de vez en cuando con este chat y me fascina la confrontación con la tecnología. Entra muy fuerte allí porque pues uno sabe que básicamente la tecnología ha trabajado mucho en contra del medio ambiente,
¿no? Y por otro lado, hay unas tecnologías que parecen estar tratando de agarrar el medio ambiente de la manito para caminar juntas. Vamos a decir, hay un autor que habló justamente del buen antropoceno, ¿no? Que no solamente debía mirarse como una catástrofe, sino ver cómo las tecnologías van a contribuir a reforestar, ¿no? Vamos a decir, a recuperar especies en ¿Cómo se peligro de llama ese extinción. optimista? Voy a hablar de él en la ¿Cómo se llama él? ¿Ah? ¿Cómo se llama el tipo? Voy a hablar de él en la Ok. conferencia. O sea, son dos autores. Ok. Y es un manifiesto también. Digamos, empezaron ellos criticando mucho el movimiento ambientalista y después giraron hacia un manifiesto con mucho más autores en donde hablan, pues yo creo que hacen un lobby a la energía nuclear, de fisión, no de fusión. ¿Cuál es la diferencia? La de fisión es la que se está usando, por ejemplo, en países como Francia, ¿no? Que todavía apuestan a la energía nuclear cuando Alemania no. Pero digamos que la fisión, hasta donde yo entiendo, es que átomos se golpean para golpear otros átomos, golpear otros átomos, golpear otros átomos, y crear una reacción en cadena. Eso es fisión. Entonces, ¿y esa fue un poco la que entró en crisis con Fukuyama? Sí, claro. Todas esas centrales nucleares son de fisión. Y básicamente también tiene que ver con las bombas atómicas, ¿no? Y con la radiación. La fusión es cuando tú juntas dos átomos, que por lo general es uno de tritio, vamos a decir, de hidrógeno, y el otro, si no me equivoco, es, no recuerdo en este momento, se juntan, se golpean para crear un átomo de helio. Entonces se fusionan. No tienen que golpear a otros átomos. Se juntan y crean un nuevo átomo de helio. Y es básicamente la forma en que produce el Sol su energía. De hecho, el ITER es el experimento, digamos, que están haciendo gigantesco de una máquina de fusión nuclear para conseguir energía al sur de Francia. Y me parece que van a activarlo muy pronto. Y va a producir, según la difusión, digamos, de los directores y la gente que está metida en este megaproyecto, donde hay 30 países involucrados o más, es básicamente decir que la intensidad de energía que se va a producir va a ser 30 veces la que tiene el Sol, en un espacio de 1 kilómetro, vamos a decir. Un plasma de helio, ¿no? Girando con una energía prácticamente inagotable, ¿no? Porque hay un montón de átomos de agua y no se necesitan muchos. Y lo otro es, vamos a decir, no digamos infinita, ¿no? Pero, o sea, una buena calidad de energía limpia y prácticamente gratuita, ¿no? Quieren acabar con el problema energético, vamos a decir. Es la intención del proyecto ITER. También voy a hablar de eso en la... Ahí usted muestra una deriva metafísica brutal respecto a esta problemática, y no es solo eso, la extinción, como el hecho de que nos enfrentemos a nuestra próxima desaparición por mano propia, así como un suicidio en diferido, sino en este caso usted me recuerda como a esa, recurramos como a los mitos como Sísifo u otros que son como esos aprendices de dioses o aprendices de hechiceros que quieren eso, llegar como a absolutos, ¿no? Como el movimiento perpetuo, la fuente de energía perpetua y limpia, etc. Ahí quería preguntarle entonces como respecto a eso, como las derivas metafísicas que tiene su curso, ¿cuáles serían? Como, obviamente hay una ontológica y otra relacionada con objetos. ¿Qué otras ha encontrado? Pues yo creo que yo he encontrado algunas, pero creo que voy a encontrar más, porque la idea justamente también es la interacción con una serie de personas que van a inscribirse en el curso, que me tienen que botar un feedback, porque creo que pues van a haber como preguntas flotantes, ¿no? Y creo que no van a haber necesariamente como respuestas definitivas, ¿no? Con esto el tema de energía y las tecnologías, me parece, por ejemplo, que siempre ha habido como esta idea de que unos nuevos experimentos científicos ponen en riesgo algunas cosas y siempre hay un movimiento, digamos, alarmista diciendo el mundo se va a acabar, ¿no? Pasó con la electricidad, ¿no? Hicieron muchos experimentos para conectar la electricidad con la idea de la vida, cuando se dieron cuenta que tú conectabas, digamos, dos cables a una rana que habías partido por la mitad y seguía moviendo las piernas, vamos a decir. Entonces pensaron que la electricidad era como el secreto de la vida, de ahí surge el mito de Frankenstein, por ejemplo, decir, ¿no? Sí. Mary Shelley. Pero eran experimentos que hacían casi ilusionistas
con cadáveres en los que conectaban un montón de cables También aparece la magia. y terminaban moviendo la cabeza, los ojos, asustando a todo el mundo, ¿no? Pero también, o sea, el temor a la electricidad, que todos van a terminar electrocutados en las casas, no sé qué, o el temor a las explosiones, digamos, de algún artefacto de gas, ¿no? O los incendios por el tema de las antorchas y carbón, etcétera, y por las formas de producción de energía ha sido permanente. Las centrales nucleares, digamos, de fisión no han sido una excepción. Siempre hay movimientos ecologistas que han estado protestando por esa radiación. Chernobyl, Fukushima, los desastres que han habido también contribuyeron a eso. Y este también puede ser también motivo de alarma para muchos, estoy seguro, pero a mí me parece que hay una diferencia, por lo menos con el proyecto ITER. La diferencia es que yo no siento a una empresa detrás diciendo, uy, por aquí nos vamos a hacer millonarios. O sea, no hay un Edison ahí. No, o sea, creo que lo que hay son países, son estados Ajá. con la intención de acabar con un problema energético. Y entonces yo confío por defecto en la buena intención. Porque incluso, por ejemplo, entonces. sí, pero por ejemplo, en todo lo que pasa, por ejemplo, con la transición energética, es que tú sientes que hay un montón de empresas tratando de decir, producimos energía de esta manera, producimos energía de esta manera, hemos mejorado, digamos, los paneles solares, tenemos mejores, qué sé yo, aspas para la producción de viento, mejorado tal cosa y mejorado tal otra, pero siempre son empresas que parece que quieren conseguir un contrato con algún país, todas desesperadas, peleándose entre sí, ¿no? Y de repente también cometiendo de repente entre ellas los mismos problemas que todas las empresas tienen para boicotearse, ¿no? Para destruir al otro, para decir mi solución al problema energético es mía, me voy a hacer multimillonario, vamos a decir. Y entonces la gente invirtiendo en esas cosas. Y yo creo que esa sed capitalista también, ¿no? Por ese capitalismo verde, digamos, para las energías limpias, tiene una especie de chip empresarial, ¿no? De competencia, de no colaboración, de patentes, de venta, de contratos, etcétera, que yo creo que es la base del problema, o sea, en mi opinión. O sea, y siento que ITER no lo tiene, ¿no? Que ITER es más colaborativo. O sea, Tomás Alva Edison es el modelo a superar, ITER sería Tesla. Algo así podemos decir. O sea, porque por ahora. El tema también claro, puede terminar siendo un desastre. Sí, ¿no? claro, o sea, tú tienes ahí, digamos, OpenAI, esta empresa que sacó el chat GTP, como una empresa sin fines de lucro, pero ahorita creo que es dueña de un porcentaje ínfimo, ¿no? Donde otros inversores han entrado con súper fuerza y estos sí quieren dinero de eso. ¿Cómo la van a monetizar? No se sabe. Pero finalmente me parece que eso ha sido también el desastre de Internet. Nació con buenas intenciones, ¿no? Por unos geeks en los años 60 y cuando aparecieron las .com y entró con fuerza el capitalismo allí, se potenció el capitalismo mucho más a través del Internet, gracias al Internet, y ahora parece que es imposible pensar. Es muy difícil pensar en una Internet abierta completamente al 100%, ¿no? Que era lo que debería haber sido, ¿no? Digamos, han atomizado un poquito el problema y lo han convertido pues, en una cosa que ya no es una biblioteca de acceso absoluto, transparente, ¿no? Sino todo filtrada, ¿no? Deja de ser un ágora para ser un centro comercial. Sí, que es una mierda. O sea, creo que los un centro comercial sin baños donde dicen te estamos vigilando por tu bienestar. Me recuerda a centros comerciales bogotanos y de Medellín, por ejemplo. Ahí quería volver al curso, Emilio, recuperando un punto, y es como eso, como que parte de la invitación que usted hace no es solamente como decirle a la gente, hey, les voy a mostrar el resultado de la investigación que vengo haciendo, sino también la generación de sinergias para generar aprendizaje, cuando su merced decía como, hey, de pronto con estas derivas metafísicas, ontológicas, etcétera, podamos llegar a otros puntos respecto a las personas que vayan llegando. De la campaña que su merced viene haciendo lleva más o menos un mes, ¿cierto? Unas semanas. Sí, en ese poco tiempo, ¿quiénes se han acercado? ¿Qué perfiles se han acercado? ¿Y qué tipo de perfiles ve usted como que se interesan? Pues sí, ya veo como que hay personas cercanas a la ecología, geología, etcétera, pero como, ¿qué tipo de perfiles ve? Como el activista ambiental que quiere educarse, superar como ciertos dogmas, o
qué? Básicamente por mi rango también de, digamos, de expertise, de trabajo previo, vamos a decir, vinculado con las artes visuales, siento que hay un montón de artistas, ¿sí? Principalmente. Estoy tratando de capturar también a los otros públicos que también están respondiendo. Lo que me parece chéverísimo, y de eso estoy súper contento, es que las personas inscritas están inscritas con mucha emoción, ¿no? Y con mucha expectativa por el curso en sí. Y eso me encanta porque eso hace pues, un parche súper poderoso, ¿no? Y yo espero que, por supuesto, hayan gente más vinculada con la ciencia, puntualmente. O sea, con temática ambiental, temática ecológica, historia también, ¿no? Y filosofía, por supuesto, ¿no? Que en ese sentido, aquí sí, no sé si el país le sirve porque en nuestro país es como que la segmentación disciplinaria es muy fuerte, ¿no? El Sí. físico por un lado, el ingeniero de sistemas por Sí, otro, no sé el cuáles artista son por sus otro. grupos en redes, digamos. Sí, no, además, desde el campo artístico los solemos ver o como unos geeks muy raros y como casi inaccesibles, o como unos sujetos supremamente por la inaccesibilidad que les atribuimos, como unos sujetos con los que no vale la pena acercarse, pero de pronto este curso sea una invitación a que esa interdisciplinariedad empiece a hacerse operativa, ¿no? Sí, y yo creo que, por ejemplo, también es cierto que mi propio interés en el arte nunca ha sido concentrado del todo en un problema estético, no artístico. A mí me ha interesado muchísimo la problemática social, la problemática política, la problemática ambiental, y me meto precisamente por lo que no entiendo. Entonces, me cuesta más tiempo, ¿no? Por supuesto que en esta investigación hay decenas y decenas de libros, incluso en algunos momentos que no he podido avanzar por una serie de fórmulas ahí biológicas, químicas, ¿no? Etcétera, que tengo que simplemente saltar porque no voy a comprender. Pero después hay otras partes en donde varios autores, digamos, que difícilmente vamos a leer desde el campo de las artes, ¿no? A mí me han fascinado. Y creo que mi intención también es pues resumirlos, brindar como se puede decir como una síntesis que permita a los diferentes intereses coger un hilo con alguno de estos autores y de repente entrar un poco más en él, ¿no? Ya por fuera del curso, evidentemente. Que también sería como una invitación abierta para quienes participen, como, hey, miren las líneas de investigación que salen, o miren cómo puede usted integrar sus preocupaciones en ciertas problemáticas o ciertos autores para derivar pensamiento, ni siquiera ahora, pensamiento. Y hay personajes raros, yo creo, varios. ¿A qué se refiere con raros? Raros sobre los que me ha costado conseguir información. Ok. O sea, no, raros y curiosos. Sí, raros y curiosos. Mira, está este autor que pues en internet aparece esto y nada más, ¿no? Y de pronto he tenido que llegar a ellos también por otros autores, etcétera, ¿no? Entonces hay personajes raros que aparecieron, ¿no? Y eso me parece interesante también como de esta compilación. O sea, básicamente yo trabajo en esta estratigrafía, como te digo, con autores y textos como escogidos, ¿no? Para hacer la síntesis de estas ideas. También de una década hacia acá, la ciencia ficción ha pasado de ser vista como especulativa a ser un nuevo realismo. Para muchos, la ciencia ficción describe como la distopía en la que estamos. Su acercamiento a la ciencia ficción para este curso, ¿cómo se da? ¿O simplemente no está? Aludo a ella en algunas películas, aludo a ella en algunos escritos literarios, ¿no? De hecho, me parece interesante ver cómo, digamos, en todas las películas, vamos a decir, las comerciales del cine hollywoodense, vamos a decir, que hablan del fin del mundo, pues un montón de ellas, ¿no? Desde los años 50, por decirte hasta acá, siempre los favoritos finales del mundo habían sido, digamos, la invasión extraterrestre, alienígena. Sí, o pues vamos a decir, algún lugar, pero invasión alienígena. Está, digamos, el asteroide, ¿no? Que va a colisionar con el planeta. Está la pandemia con una tendencia zombie, ¿no? Marcada. Y el cambio climático ha aparecido en los últimos como 10, 15 años, tomándole la posta a todas ellas. O sea, que sería como ya la amenaza deja de venir del exterior, ahora la amenaza está dentro y nosotros somos como que se están dando cuenta de que eso es una lógica ya. Muchas películas empiezan con que acabamos con los recursos, que destruimos el planeta, que lo hemos jodido y que estamos tratando de ver una solución el alien al éramos futuro, nosotros. exactamente. Y eso me parece sintomático, o sea, porque ya no es ciencia ficción, parece,
¿no? Y es más, casi uno podría pensar que muchas de estas películas nadie tiene como esos trajes exorbitantes con los que imaginaban el futuro, digamos, en otras épocas, sino que estaban vestidos como cualquier persona que estaba caminando por la calle hoy. Y entonces ya no estamos proyectándonos tanto, ¿no? Porque creo que tenemos esa tragedia, ¿no? Enfrente, completamente, ¿no? Ok, y entonces ahora para hablar de arte, ejemplos de arte o artistas que su merced vaya a trabajar o que ha visto que pueden como ser empáticos con el asunto central. Yo creo proyecto. que teóricamente sí, de todas las épocas nos va a servir. Lo que es curioso es que al compilar, digamos, imágenes de estos autores, el siglo XVI, por supuesto, está lleno de grabados, ¿no? Pinturas, siglo XVII pintura, siglo XVIII fotografía, ¿no? Siglo XIX fotografía en color, vamos a decir, aparece al final. O sea, todo eso también me parece como una historia de la imagen, solamente compilando los rostros de los personajes, ¿no? Pero también uno puede pensar, y en algunos casos lo hago, en la pintura que los retrata, porque pues, digamos, el pintor de una corte en Inglaterra tiene un estilo muy particular, y entonces yo creo que también cuando uno piensa y entra en la Revolución Francesa, entra también en unos contextos, digamos, se puede decir, de transformaciones de pensamiento que también implican transformaciones en la concepción de las imágenes. No es toral, pero sí está allí. No es como central, medular dentro del curso, pero sí está allí. Es decir, más que arte como tal, es cultura visual. Sí. Ok, y entonces en ese sentido ya el diálogo con eso, como prácticas de pintura, prácticas previas a la fotografía o imagen en movimiento van a ingresar de manera casi orgánica. Sí. Ok, hay respecto a esas representaciones, a esa cultura visual, lo local, ¿cómo aparece? Pues hay diálogos con lo local muy fuertes, que yo me planteo de alguna manera también, porque por ejemplo, vamos a decir que José Celestino Mutis tenía correspondencia con Linneo, ¿no? Y también tenía en su biblioteca el libro de Jules Leclerc. O sea, yo no dudo de que estos autores tienen una influencia en la manera en que los primeros, digamos, ornitólogos, ¿no? Empezaron a hacer sus descripciones, ¿no? Los que estaban trabajando puntualmente con la expedición botánica, ¿no? Que tenía un centro en las plantas, pero también estaba, digamos, compilando información sobre animales también, fauna también, y minerales, ¿no? Entonces, toda la historia también de los museos de historia natural también está metido dentro de esa especie de compilación. Humboldt también, ¿no? Y los compiladores, digamos, de los que llenaban los museos, digamos, los Wunderkammer, los gabinetes de curiosidades, ¿no? En donde tú podías encontrar desde un fósil, que nadie sabía exactamente si era realmente un animal extinto o una piedra rara que imitaba la forma de un animal o un hueso, caparazones de tortugas de otros lados, cosas exóticas, pero también mucho fraude metido dentro, ¿no? O sea, no sé, algunos tenían sangre de dragón, digamos, ¿no? O el cacho de narval que decían que era un cacho de unicornio. Sí. Allí me parece, por ejemplo, que lo que es interesante también es cómo aparece de alguna manera también el concepto de curaduría, uno de los que más me interesa allí, porque es el que curaba las pieles, ¿no? O sea, casi el taxidermista, ¿no? Que va a mantenerlas para que no pierdan su color, su brillo, ¿no? Y sus características y su forma. Y entonces creo que esa es una acepción de curaduría, ¿no? Que me parece incluso a veces mucho más interesante que la que se tiene ahora normalmente de la actividad curatorial, para decirlo. pero esas cosas son como muy tangenciales, ¿no? Lo toral es trabajar con las teorías científicas en torno a la transformación biológica, puntualmente. No voy a decir el término evolución que aparece después, tiene una serie de clichés también y malos entendidos, que espero también como despejar en el curso, pero la transformación biológica y su amenaza más grande. O sea, en esa historia de 500 años, digamos, de desarrollo industrial de nuestra civilización, que está, digamos, en su etapa tardía, se puede decir, ¿no? O de repente terminal, ¿no? Entonces, lo que tenemos allí es una certeza del peligro de la extinción. No solamente, digamos, merma poblacional humana, sino extinción de cientos de miles de especies en curso y aumentando.
Entonces, me parece como que esos son los ejes principales y concatenando todo eso vamos a encontrar muchos elementos de nuestra civilización y nuestro modo de vida articulándose allí, incluyendo el arte. Quiero insistir en lo metafísico, Uh-huh. pero ya derivándolo un poco no sé, como las lecturas que su merced ha venido encontrando en relación con lo religioso, como, no sé, autores que trabajen como estas lógicas de evolución, pero lleguen al pensamiento milenarista, o sujetos que a partir de análisis de eso, como de extinciones masivas, como que opten ya por el lado como ecológico terrorista para modificar de algún modo la situación, atacando por ejemplo los que consideran responsables de esto, no sé, ecologistas, estoy pensando en ecologistas setentero metiéndole bombas a una refinería, por ejemplo, pero insisto, como con un enfoque cercano a lo supranatural, a lo religioso. Ahí cómo usted ha encontrado esa variable, cómo ella se diluye en los temas o autores que tiene. Yo te respondería así, mira, uno puede notar fácilmente que en el siglo XVII, cuando empiezan a, digamos, plantearse las teorías modernas de evolución, eso era un patrimonio absoluto, digamos, pensar la vida y pensar el fin de la humanidad era un patrimonio absoluto de la religión. Sí, señor. En todas las culturas prácticamente también. O sea, el origen del planeta, el origen de la vida, el final de la vida, el objetivo de la vida era un tema religioso. Génesis, Apocalipsis, chao. Exactamente. Sí. Y pues peor todavía eran los judeocristianos, que tenían como una teleología muy clara en donde la historia de la humanidad es una línea con principio y fin, y no las culturas que tienen, digamos, concepciones cíclicas, vamos a decir, ¿no? Pero eso también fue después tomado por los filósofos especulativos, vamos a decir de diferentes lados también, pero pues los que se conocen muy bien en Europa en ese momento eran los griegos. Y de pronto tampoco ellos tenían que demostrar absolutamente nada, ¿no? Si Anaximandro decía que la vida empezó en el agua, no tenía por qué demostrar nada. Vamos a decir que lo que se topan en el siglo XVII con esta problemática tienen de antes a Newton. O sea, tienen a Galileo. Un poco religión, modificación a ciencia. Empezaron, digamos, a plantear unas leyes que podías tú comprobar, por decir así, y se pusieron en la cabeza la idea de la comprobación, ¿no? De que si tú dices que la Tierra, el planeta, tiene 7 millones de años, vamos a decir, que lo dijo Leclerc en un momento, lo tenía que demostrar con experimentos que había hecho, ¿no? En su caso eran pues esferas de plomo forradas con un tipo de cerámico que calentaba digamos, al rojo vivo y luego medía el tiempo de cuánto se demoraban en enfriar, y después de que el tiempo se demoraba en enfriar para llegar a temperatura ambiente, hacía el cálculo de, digamos, multiplicando ese diámetro por el diámetro de la Tierra para calcular cuánto se demoró la Tierra en enfriar, ya que es de plomo y tiene unas estructuras de tierra cerámica a los alrededores. Vamos a ver, especulativo y todo, con un montón de fallas y un desacierto grande en la temporalidad que había calculado, pero estaban intentando de buscar métodos para decir esto es comprobable, ¿no? Y eso creo que es una gran diferencia, digamos. Ese es un corte con la religión. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, los ambientalistas han tenido como esas ideas como de que el fin del mundo va a llegar por mano propia, ¿no? Y que esto, se puede decir, pudiera tener una proyección, se puede decir, como de destino, ¿no? Que es teleológica a morir, sí, esa mirada. No lo sé, yo no he explorado mucho por allí. Me interesa poco realmente la religión, ¿no? O sea, sé que afecta, sé que mueve, digamos, a mucha gente, y sé que puede entrar también para hablar, por ejemplo, cuando se habla de edición genómica, todo el mundo dice ahora el ser humano se va a creer Dios, ¿no? Porque va a controlar o manipular directamente el ADN para hacer transformaciones biológicas en el cuerpo de cualquier organismo vivo. Entonces, cuando tú ya entras a la idea de, digamos, organismos genéticamente modificados, ¿no? O edición genómica, siempre viene un grupo diciendo, no podemos jugar a ser Dios. Pero el tema no es religioso, yo creo. El tema tiene que ver, en mi opinión, con qué cosas transforman, digamos, externamente las cosas que estás transformando. O sea, el impacto que eso va a tener en una interrelación
que es básicamente un tema ecosistémico. O sea, ninguno de los elementos orgánicos está aislado de los demás, interactúa con los demás, y el cálculo, lo que nos falla creo que es eso, el cálculo de la interacción. Y no es por un tema religioso, es por un tema de, digamos, se puede decir, todavía no tenemos la suficiente competencia. Estoy absolutamente convencido de que el primer viaje a Marte va a ser una tragedia, ¿no? Me sorprendería mucho que fuera un éxito absoluto. Y lo peor es que no es un problema, porque finalmente lo van a volver a intentar. Creo que es parte también como de una, se puede decir, como una especie de impulso, ¿no? No voy a decir naturaleza, pero es un impulso que tenemos, ¿no? De error y cuasi acierto. Y me parece que es inevitable, ¿sí? Lo que pasa es que como manejamos las cosas en unas dimensiones tan grandes, los errores pueden ser también enormes. Eso es como una perspectiva también de, no recuerdo el nombre de este filósofo francés que plantea justamente, murió hace pocos años, pero pues esta idea de que ¿Virilio? Por Virilio, de la velocidad de las cosas, ¿no? Y de la magnitud de las cosas, que hace que, pues, igual como las potencias son mayores, así son los accidentes. Exactamente, los accidentes crecen también. Que Virilio es también un autor que ha tenido como un revival precisamente a partir de perspectivas como la que usted va a trabajar en este curso, ¿no? Que es como ese autor que era como el autor de la velocidad, del accidente, del cambio tecnológico, y que fue dejado de lado como sobre todo con el auge postmoderno de otros sujetos que hablaban como de la cárcel del lenguaje y que es el universo y la naturaleza solo lenguaje, etcétera. Virilio como que trae un revival muy, muy subterráneo, y que sobre todo he visto que para personas jóvenes, para estudiantes jóvenes, es como un descubrimiento que les arroja luces como respecto a problemas. Estoy pensando en estudiantes de arte jóvenes que se acercan a Virilio después de la pandemia, por ejemplo, como que dicen, marica, espere. Y no me parece casual, de hecho me parece bastante afortunado que su merced lo recupere, porque Virilio, exacto, como que no se acerca a compartimentar saberes, sino él es más como integral, digamos que uno lee la máquina de visión de Virilio y hay historia de las imágenes, historia del arte, historia del desarrollo tecnológico, historia de crisis políticas, y el man las mete de manera orgánica, y en ese sentido orgánica, en el sentido de cómo pensamos, cómo nos formamos, o como usted lo decía, cómo se piensa el capitalismo, no solapando etapas, sino alimentándose del pasado, porque sabe que ahí tiene un repositorio al que puede volver en algún momento para volver a sacar réditos, ¿no? Como que tiene una crisis en el presente, pues volvamos al pasado inmediato, a un pasado lejano, para reactivar. Y para entender, por ejemplo, en el siglo XVII apareció este término despectivamente para hablar de los planteamientos sobre transformación radical de la biología del planeta en momentos específicos. Le llamaron catastrofistas. Yo diría, por ejemplo, que Paul Virilio podría ser un catastrofista contemporáneo. Era un término despectivo, no quiere decir que... Él se reclamaba hijo de la guerra, ¿no? Como un niño de la guerra, un warboy. Claro, pero digamos, de alguna manera pienso que... Curioso, ¿no? Porque pensando, digamos, la velocidad, creo que él falleció, si no me equivoco, el 2016, por allí, 17 puede ser, y toda su generación ya estaba muerta, ¿no? O sea, se demoró en morir. Pensando la velocidad, creo que le dio como una cierta ventaja, no sé, ¿no? Porque los demás habían muerto, o sea, de cáncer, los que piensen sobre extinción van a ser eternos. Inscríbase, viva para siempre. Esperemos que no. Pero me dio curiosidad cuando vi eso, porque pues, yo pensaba que ya estaba muerto cuando salió la noticia de su muerte. Y toda su generación ya no estaba, digamos, ¿no? Ese relevo se dio tarde, en su caso. Yo no hablo tanto de Virilio, o sea, la verdad es que no lo toco en el curso. Puede estar atravesado, pues pensándolo ahorita como catastrofista, ¿no? Puede ser un catastrofista contemporáneo, si el término se usara todavía, ¿no? Y por supuesto no es un término cancelado, ahora no le llamamos catastrofismo, a teoría le llamamos extinción masiva. Y todo el mundo está hablando de eso. Emilio, ya para terminar, por favor, denos tips sobre el curso.
cómo se llama, porque no lo hemos mencionado, sí. en qué consiste, cuánto cuesta, cómo se pueden acercar a usted para inscribirse. Bueno, el curso tiene un nickname, o sea, tiene un nombre largo un poco más aburrido, ¿no? Es la evolución de la idea moderna de evolución y las causas y consecuencias de su decadencia. Vamos a decir, para ponerlo académico. Pero el nickname ¿El que lo hashtag podemos cuál usar es? Evolución Extinción. Y es un curso de 4 sesiones, de aproximadamente 2 a 3 horas cada una, más o menos. La primera sesión voy a tenerla abierta, completamente gratuita. Hay un link en donde pueden inscribirse las personas que solamente me tienen que enviar sus datos para yo mandarles el link. Y una vez que se hace la primera sesión abierta, que es introductoria, vienen las 3 sesiones, que es una inscripción, ¿no? El costo en Colombia es 200.000 pesos. Para fuera, digamos, del país son $60 o euros, vamos a ver el cambio. Y pues tienen que comunicarse al correo electrónico que aparece allí o a mis redes sociales para decirme las formas en que se pueden. ¿Y cómo aparece usted en redes sociales, Emilio? Emilio Tarazona. @ Emilio Tarazona. Emilio Tarazona en Instagram. Y en YouTube también hay un canal con videos que también lo pueden buscar con mi nombre. Emilio, muchísimas gracias por esta entrevista. No, chévere. Muchas gracias a ti por la invitación. Vale. Gracias a ustedes también.